Qué grato es saludar a los amigos, queridos hermanos, donde quiera que estén. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros para acompañarnos en la emocionante lección de esta semana. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, don Samuel, ¿cómo estás? Gusto saludarles, igual que a todas las personas. Nuevamente estamos convocados en una nueva semana ya de estudio de la lección de escuela sabática. Bueno, ahora la dirección de los temas va a ir a la iglesia de Colosas. Así es, terminamos Filipenses y ahora empezamos con Colosenses. A los emocionantes hermanos de Colosas. Vamos a ver de qué es lo que era la preocupación de Pablo con respecto a esta iglesia. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el ambiente es muy distinto a Filipos. Sí. Es un ambiente que tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el sincretismo y cómo afecta esto en la fe de la naciente iglesia cristiana de Colosas. Así que vamos a disponernos enseguida para ver el tema, porque el tema hay que verlo despacito, ¿eh? Es bastante interesante y un poquito complejo de lecciones anteriores. Hay terminologías que son medias teológicas, medias un poquito difícil de mascar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Así es. Así que oremos. Oremos. Santo Dios, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra a través de la lección de la escuela sabática. Pedimos que tú nos bendigas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, Gabriel, el versículo de hoy es todo un desafío. Este sí que es desafío. Sí. Así que si tú lo dices, estarías tú de candidato para la medalla de oro en este trimestre. No me tire tantas flores, mire que he estado bastante largo en especial de esta lección. La encontramos en Colosenses 1, versículos 15 al 17, o sea, son 3 versículos. 3 versículos. Ni más ni menos. A ver, Gabriel. Ya, según mi versión de la Biblia, dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Por Él fueron creadas... ese me fue. Hasta ahí, pero ya voy con el 16. Sí, está bien. Dice que todas esas fueron creadas por medio de Él y para él. Sí, ahí sí. ¿Cierto? Ahí y sí. La última versículo es... Y Él está antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Bien. Ahí había que irvanar un poquito más la idea, pero se entiende. Venía bien pavimentado y después ya se produjo el cambio me metió mucha presión. Pero es un tremendo versículo. Aquí está concentrado toda la materia de la lección. El decir, Él es la imagen de un Dios invisible. Así es. Y ahí ya tenemos la primera la palabra clave. Sí. Después dice primogénito de toda la creación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en Él están creadas todas las cosas. ¿Sí? Las que están en los cielos, las que están en la tierra. Visibles e invisibles. Invisibles, imagínate. Uh-huh. Y sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos fueron creados por medio de Él y para Él. Uh-huh. Ojo. Así es. Ojo con eso. Lo importante. Sí, y Él es ante todas las cosas, punto 1, uh-huh. Y después dice, todas las cosas en Él subsisten. Así es. ¿Qué te parece? No, súper bien. Esta es una materia bien pesada desde el punto de vista teológico, espiritual. Entonces, para que podamos hacerlo más fácil, otra vez estamos con 4 palabras claves, ¿cierto? Esas palabras, ¿qué es lo que hacen? Nos hacen tener un orden, una estructura para poder comentarla, para poder transmitirla. Si usted coloca estas palabras y le da los minutos que corresponden y lo divide por el total, usted más o menos calcula de cuánto podría ocupar para el desarrollo de la lección. Uh-huh. La primera palabra clave es imagen. Imagen. ¿Sí? Uh-huh. La segunda es primogénito. La tercera es... La tercera es cabeza. Cabeza. Uh-huh. Bien. ¿Y la cuarta? La cuarta es principio.
Principio. Vamos a relacionar estas palabras, por supuesto, con lo que viene a continuación, pero si usted se aprende estas 4 palabras, ya más o menos tiene una estructura bien clara de lo que es la lección. Cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a ver este tema porque este tema era todo un... A ver, este tema tenía que quedar claro en la mente de los hermanos de Colosas, porque los hermanos de Colosas están en un ambiente complicadísimo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ideológico, del punto de vista de las religiones. Había una mezcolanza, por eso era afectada la iglesia por un sincretismo muy poderoso, y el sincretismo no es otra cosa que tomar las religiones, tomar la filosofía, tomar la ideología, tomar todos los pensamientos que había en aquel entonces y ponerlos, a ver, vamos a usar una figura, dentro de una juguera y dar la vuelta y hacer como un jugo. Y de ese jugo iba a ser como la base para poder interpretar las cosas, interpretar la vida, el origen, el destino, todo. Así que era una cuestión muy fuerte desde el punto de vista ambiental, y la iglesia estaba con principios muy claros, pero con esta influencia las cosas comenzaron a moverse, a temblarse, y el apóstol Pablo, imagínate, encarcelado en Roma, sí, estaba desesperado de que los hermanos no fueran confundidos en esta naciente iglesia de esa fe cristiana que Pablo esperaba que sea fuerte, poderosa cada vez. Y aparece esta palabra, la imagen del Dios invisible. Entonces, la idea es que dentro del tiempo que nos corresponde es ver en forma resumida qué es lo que significa esto y ver cómo Colosas influía sobre esta idea y podía poner en peligro este principio. La palabra griega eikon no significa simplemente copia externa, sino una manifestación visible de una realidad invisible. Visible, invisible. Cristo no es una representación parcial de Dios, es la autorrevelación perfecta de Dios. ¿Qué te parece? Impresionante. Dios es invisible en esencia. Cristo lo hace visible en carácter, voluntad y acción. Lo estoy diciendo despacito. Para poder dimensionar todo lo que... No es solo parecido moral, es revelación ontológica. Esta es una palabra que no usamos comúnmente, ontológica. Este es el estudio del ser, de la esencia de la persona. Por lo tanto, no es solo parecido moral, ¿no? Es una revelación del ser mismo de Dios. Así es. En Cristo. ¿No es cierto? O sea que cuando Pablo dice que Cristo es la imagen invisible de Dios, está afirmando que Dios se ha hecho plenamente cognoscible en el Hijo. Ahora, todos estos conceptos que estamos hablando en forma muy resumida, ¿cómo dialoga con Colosas? Aquí es donde este punto de la imagen se transforma en estratégico, Gabriel. Estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Un contexto de mediación espiritual sería: en el valle de Lico, Colosas, Laodicea y Herápolis existía una religiosidad popular donde varias cosas. Se invocaban seres celestiales para protección. Se buscaban intermediarios espirituales. Se temía a poderes invisibles. Ojo aquí. Se practicaban fórmulas, invocaciones y rituales. Así es. Ahora, algunos creyentes en Colosas parecían pensar que Cristo era importante, ojo, pero insuficiente. Claro, no era completo. No era completo. Necesitaban algo más. Ángeles, experiencias místicas, reglas especiales. Entonces Pablo responde con una bomba teológica. ¿Cuál es la bomba teológica? No necesitan intermediarios. Hermanos, ¿les queda claro? Ustedes no necesitan intermediarios. No necesitan escalas espirituales. No necesitan
necesitan acceder a Dios por jerarquía invisible. En Cristo tienen la revelación plena de Dios. Así es. Y es súper importante lo que usted hace mención, porque todas las cosas que fueron descritas ahora, como se invocaban seres celestiales para protección, se buscan intermediarios espirituales, etcétera, eso también lo vemos hoy en día. Incluso gente que dice ser creyente, dice ser cristiana, también como que se refugia en ángeles, en figuras, en yeso, la Virgen, etcétera, etcétera. Tú sabes que Roma era, por concepto, por esencia, tenía una religión de un sincretismo salvaje, porque ellos tenían incluso el panteón de los dioses. Así es. Y los romanos tenían 365 dioses. O sea, un dios para cada día. Por cada día. Así que la influencia era brutal. Ahora, si Cristo es la imagen, no hay un nivel superior de conocimiento más allá de él. Así es. Y esa era una cuestión que Pablo lo puso subrayado con rojo, destacado todo. Destacado, totalmente. ¿Te das cuenta? Ya. No se preocupe, amigo querido. Si usted quisiera esta misma información con usted, es cosa nomás de que usted suba o más bien por al revés, que pueda descargar. Y descargue el material que va a estar ahí en la descripción del video que vamos a subir. Va a estar todo y otros documentos más que son importantes para su estudio de la lección de escuela sabática. Oye, habían unos personajes, un grupo que eran los elitistas. ¿Ya? En Colosas, los elitistas. Te voy a decir quién eran. Si algunos en Colosas afirmaban tener experiencias especiales, revelaciones superiores, como lo dice Colosenses 2:18, Pablo le dice implícitamente a ellos: la revelación final no está en sus experiencias, está en la persona histórica de Jesucristo. Así es. Esto protege a la iglesia de dos extremos que existían ahí, que era el misticismo subjetivo y legalismo que suplanta la relación viva con Cristo. Entonces, para una iglesia rodeada de miedo espiritual, Pablo afirma lo siguiente: Dios no está oculto detrás de capas invisibles. No se necesita acceso esotérico, una palabra muy vista en ese tiempo y ahora también. No hay secretos superiores. Cristo es suficiente revelación. Así es. Eso fortalece la fe sencilla del creyente común y desarma el orgullo del espiritualmente avanzado, como eran los elitistas, que ellos se creían que eran los únicos que recibían revelación y que y ellos eran como dominantes del mundo invisible. Como que tenían un poder sobrenatural, una cosa así. Por eso la imagen del Dios invisible se ha dado a conocer a través de Cristo, y Cristo es suficiente. Así es. Ya. Después viene la palabra primogénito. Sí, dentro de los conceptos que habíamos dicho de las 4 palabras clave, la segunda es primogénito, y esto hace referencia al versículo 15 del estudio que estábamos haciendo. En la segunda parte, después de hablar de la imagen del Dios invisible, dice que Cristo es el primogénito de toda creación. O sea, es lo primero, la supremacía del Hijo sobre todas las cosas que fueron creadas. Primogénito en la Escritura no siempre indica cronología, sino que en estos aspectos también tenemos que hacer mención a lo que es el rango y la supremacía. Ya, eso es preeminencia. Preeminencia, claro, tiene que ver con aquel que es superior, con aquel que es suficiente. Exacto. Que tiene el dominio sobre todo. No hay nada, no existe nada superior a él. Esa es la preeminencia. Así es. Ya, ¿qué más puede con respecto a lo que estábamos hablando también, Pablo, en los versículos que tenemos que aprendernos de memoria, que de aquí al sábado me lo voy a aprender, también hace conceptos bien claves acerca de estas materias que, por ejemplo, dice que en él fueron creadas todas las cosas, que fue también por medio de él, para él, en él subsiste. Entonces Pablo recalca todas las atribuciones que vienen relacionadas con el concepto de primogenitura de Cristo. Ya. Entonces Cristo no pertenece al conjunto de la creación, sino que es el Señor del conjunto, que eso es súper importante de uno tener ahí conocimiento. Y también se nos hace una pregunta de cómo dialoga esto con Colosas. Este punto es una confrontación directa al miedo espiritual y a la cosmovisión jerárquica de poderes, de lo que nosotros estábamos hablando. Temor a los poderes invisibles. En el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 16,
menciona explícitamente tronos, dominios, principados y potestades. Y eso no es accidental. No, y fueron creadas por él, Ujú. para él. Exacto. Y eso desarma todos los argumentos que andaban dando vuelta por ahí en Colosas, que eran argumentos muy poderosos, Ujú. que eran argumentos influía mucho eso. Entonces, los hermanos, realmente yo me imagino que los hermanos estaban siendo confundidos todo el tiempo con esto. Y Pablo les escribió una carta poderosa, por supuesto, colocando a Jesucristo en alto, Así es. y que Cristo era el suficiente. Oye, esto de tronos, esto de dominios, principados, potestades, era una cuestión muy vista, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de cuando Pablo le advierte a los hermanos de Éfeso, ¿te acuerdas? De que ellos no tenían lucha contra carne y sangre, sino contra verdaderos principados, potestades, huestes de maldad. Satanás tiene todas estas terminologías, ¿no? Y las usa, pero es bloqueado por ese argumento suficiente que es Jesucristo. Así es. Que Él fue el creador del trono, todo fue creado por del Él y para Él. dominio, del principado, de las potestades, fue creado por Él y para Él. Así es. ¿Mira? No, Ya. impresionante eso también. Ahí uno, a medida que vaya profundizando más en la materia, se va a ir dando cuenta de todo lo que nosotros estamos mencionando. En su entorno se creía que el mundo estaba estructurado, lo que nosotros estábamos hablando, por las jerarquías invisibles que influían en la vida diaria. Entonces, a raíz de eso, Pablo responde y dice que todos esos poderes fueron creados por Cristo y existen para Cristo. Y también tenemos que hablar acerca de una línea que es lo que usted mencionaba con el sincretismo. Algunos enseñaban que Cristo era importante, pero debemos apaciguar o respetar ciertos poderes. Entonces Pablo responde y dice que Cristo no es uno más en la cadena, no es el primero creado, es el Señor absoluto. Y el impacto que tiene esto en la vida de la iglesia, esto elimina la superstición cristianizada, lo que estábamos conversando hace un poquito, la dependencia de amuletos religiosos. Yo he visto a harta gente, incluso hoy en día, que tienen ahí así como, no, si yo no salgo del día, si no me leo el pan de vida, o como que dejan algunas cosas, casi la suerte como secular con la gente que revisa el horóscopo, por ejemplo. Miedo a maldiciones espirituales, necesidad de protecciones especiales. Cristo es anterior, es superior y final. La iglesia puede vivir con una seguridad cósmica. Oye, yo estaba pensando mientras tú hablabas que mucho más adelante de este momento que estamos estudiando, resulta que este tema no es que terminó con los argumentos que Pablo mencionó, que eran muy claros, sino que esto se fue desarrollando en el tiempo y llegó el momento, por allá por la Edad Media, que el cristianismo fue invadido por todo este tipo de cosas y se cristianizaron. Por ejemplo, cuando yo te decía que Roma tenía 300 y tantos dioses, como que un dios para cada uno, ¿sabe que esa creencia, que formaba parte del sincretismo romano, se cristianizó y ahí en adelante pasó a llamarse los santos? De ahí viene. Por eso es que si tú ves en el calendario hay un santo para cada día. Así es. Que entre paréntesis hoy día es mi santo. ¿Ah, sí? Sí, San Samuel. Ah, no sabía. Bueno, yo no lo celebro, así que no le puedo decir nada. Pero es impresionante el tema, sí, imagínense. No es una cuestión de Colosas. Sí, los hermanos estaban desesperados por eso. No, esta cuestión influye sobre nosotros. Ahora. Sí, tiene total validez todos estos temas que estamos hablando ahora. Ahora, el objetivo central de Satanás con respecto al Evangelio, a Cristo, siempre ha sido el afán de desplazar a Cristo. ¿No? Imagínate tú, Daniel, cuando él ve la visión de las 4 bestias, y ve al león, ve al oso, al leopardo, que son animales muy bien distinguidos, pero cuando habla de la 4ª bestia, habla de un animal, de una bestia indescriptible. Así es. Y uno se pregunta, ¿por qué razón esa 4ª bestia indescriptible? Y se está hablando de Roma. Y Roma es indescriptible porque Roma fue quien tuvo que ver con Jesucristo.
Roma instaló todo para que Jesucristo muriera. Así es. Y Roma, que es, diría, el hierro de la imagen del capítulo 2, ese metal llega hasta el fin del tiempo. Ujú. Esa influencia. Bueno, hemos dicho bastante cosas importantes, ¿no es Sí, cierto? ¿no? Y uno puede ir escudriñando y se va dando cuenta que este tema de verdad que es muy atrayente como para seguir estudiando y analizando también las cosas. Oye, aquí puntualizar que primogénito no es el primer creado. Claro. No tiene que ver con cronología, ni inicio, ni nada. Tiene que ver con rango y supremacía. Sí. ¿Está claro eso, no es cierto? Ya. Estas materias respecto a eso. Algo más en respecto a primogénito. No, eso es lo que habíamos conversado ya. Vendría ahora la tercera palabra, que vendría a ser cabeza. La cabeza. Ujú. ¿Qué podemos decir con la cabeza? A ver, leamos Colosenses 1:18. Ya. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oye, cabeza es cefalé, Ujú. en griego, que implica fuente de dirección. Primera cosa. Segundo, centro de autoridad. Tercera cosa, origen de vida y coordinación. Eso quiere decir que Cristo no solo es Señor del cosmos, es Señor también de la iglesia. Ujú. Ahora, ¿cómo dialoga esto con Colosas? Que es la iglesia De la que estamos de hablando la que ahora. estamos hablando. Ujú. Este punto responde a un problema interno muy concreto. ¿Y qué problema interno tenían los hermanos? Espiritualidad individualista. ¿Cómo es esto? Si algunos promovían experiencias privadas superiores, eso producía grupos más espirituales, Ujú. jerarquías internas, división implícita, Ujú. desprecio por creyentes simples. Eso había en la iglesia. Eso era terrible. Eso no correspondía a lo que Pablo le había enseñado. Eso era directamente influencia del ambiente de Colosas, desde el punto Así de es. vista religioso, sincretista. Ujú. Entonces Pablo responde ante esto. No existen creyentes de primera y segunda categoría. Todo está conectado a la misma cabeza. Ujú. ¿Sí? Ahora, la iglesia no crece por experiencias individuales, sino por conexión a Jesucristo. O sea, la iglesia es iglesia, funciona como iglesia, cumple la misión en la medida que esté conectado con la cabeza. ¿Cierto? No por habilidades de aquí y allá o porque alguna iglesia no crece porque tiene personas de segunda o tercera clase. Claro, por mala administración de los hombres. Ya. Es importante estos puntos porque también nos afecta a nosotros. Ujú. Ahora, legalismo como sistema alternativo de autoridad. Legalismo. No olviden ustedes que Colosas era una bastión judío y los judíos eran judíos. Especialmente con temas que tienen que ver con la ley, que es tan importante y que ellos la entendían, la interpretaban, por supuesto, a su manera, pero tomaban la ley y hacía que los demás se transformaban como una vida insoportable. Eran bien cuadrados. Ahora, si algunos imponían calendarios, normas alimenticias, reglas ascéticas, Ujú. eso significaba desplazar la autoridad de Cristo por la autoridad de sistemas humanos o de creencias humanas. Esto era una cuestión impresionante en los días de Jesucristo, Sí. con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, que era gente que inventaba reglas como ponerse ropa cada día. Ujú. Y cómo el Señor realmente luchó contra eso, ¿no? Ahora, Pablo toma eso porque ese asunto siguió y lo que hace Pablo ante esto es que reafirma que la iglesia no es gobernada por reglas externas, es gobernada por la cabeza viva. Ujú. Y eso significaba que si se hablaba de la cabeza, que es el que administra y controla todo, lo que está haciendo Pablo es restaurando la unidad. ¿Qué significa esto? En un ambiente donde podrían surgir divisiones doctrinales o prácticas, Pablo devuelve el centro. Ujú. ¿Qué significa eso? Cristo es la cabeza
no un maestro local, Así es. no una corriente mística, no una tradición humana. Cristo es la cabeza. Es interesante saber eso y ponerlo en práctica también. Y muchas veces nosotros como iglesia, como cuerpo, como que andamos por un lado y la cabeza por otro, no porque la cabeza quiera ser distinta, sino porque nosotros hacemos esa distinción. Eso Lamentable. es muy cierto. Pues llegamos al último principio. ¿Cuál es el principio? O sea, la última palabra. La última palabra. Sí, la última. Ese. ya no, y si no, dijo principio. Esa es la cuarta palabra que viene ahora. Y está en Colosenses capítulo 1, la segunda parte del 18 hasta el versículo 20. A ver, léelo, por favor. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, perfecto. Origen, gobierno y paz cósmica por la cruz. Ujú. ¿Sí? Ahora, el desarrollo de este punto, ¿cuál sería? La palabra arjé puede significar origen, puede significar fuente, significa también autoridad, principado. Ahora, Pablo dice que Cristo es el comienzo de la nueva creación, el gobernante supremo, Ujú. o sea, el comienzo no como el inicio, sino como un principio de una nueva creación, el gobernante supremo, el vencedor sobre la muerte, el reconciliador cósmico. Ujú. En él habita toda la plenitud. Así es. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Cómo se daba? Ahora, ¿por qué decía esto Pablo en relación a Colosas? Ujú. Porque, oye, para mí que los de Colosenses colocaron en el sincretismo el cristianismo también. Y Mezclaron de todo. toda esa mezcla salió Jesucristo. ¿Y cómo salió Jesucristo? Salió disminuido. ¿Sí? Insuficiente. Esa gloria que no es posible describir, esto atrevido, diría yo, lo colocaron dentro de la juguera y se unió con todo el resto de conceptos y Cristo salió disminuido. Ujú. ¿Por qué disminuido? Porque Pablo responde al problema más profundo, la búsqueda de plenitud fuera de Cristo. Para ello, Jesús tenía que ir con algo más. Tiene que ir acompañado. Probablemente la enseñanza de Colosas no negaba a Cristo, Ujú. porque Cristo formaba parte de lo que ellos mezclaron todo ahí, ¿no es cierto? Lo que hacían era añadirle elementos, por ejemplo, Cristo más ascetismo, Cristo más ángeles, Cristo más visiones, Cristo más calendarios, Cristo más práctica especial. O sea, Cristo es insuficiente, pero Pablo, ¿cómo responde? En él habita toda la plenitud. Así es. No parcial, no complementaria, no progresiva. Cristo es la revelación plena Ujú. y su presencia es plena. Y en relación a la salvación no tenemos que agregar absolutamente nada. Él es suficiente. Ujú. Él es el único que es capaz de reconciliarnos, ¿no es cierto? Así es. Pero en un ambiente donde se temía el conflicto entre poderes celestiales, Pablo afirma que la cruz, ¿qué hizo la cruz? Pacificó, Ujú. reconcilió, vindicó el carácter de Dios, desarmó la acusación. Así es. La cruz no es solo un evento personal, es un evento cósmico Ujú. y que tiene por objetivo salvar a la humanidad, ¿no es cierto? Ahora, Cristo también tiene que ver con la restauración del orden universal. Si el mundo espiritual era percibido como fragmentado o conflictivo, Pablo afirma, Cristo es el centro, Así es. Cristo es el principio, Cristo es el reconciliador. No hay desorden fuera de su gobierno. ¿Qué te parece? No, tremendo. Ya, nos toca hacer un resumen. Y este resumen con estas palabras que nosotros hemos escogido. Ujú. Por ejemplo, Cristo es la imagen. Así es. Mediadores espirituales. Cristo es el mediador. Ujú. ¿Por qué? Porque Él ha dado a conocer a ese Dios invisible. Así es. Y Él es el único puente para unirnos a nosotros con Dios.
Cristo es el primogénito. No hay poder en este mundo superior a Él. Claro. Él tiene la preeminencia siempre. Ujú. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay elitismo, diría elitismo espiritual, Claro. que es solamente de algunos, de toda la iglesia. Ujú. Cristo es el principio reconciliador. Jesús es pleno y suficiente. Sí. No necesita nada más. Entonces Pablo no combate cada error uno por uno. Ujú. Eleva la visión de Cristo hasta que todo error se vuelva pequeño. Eso es lo que hace. No, tremendo la forma de cómo resuelve los problemas, Pablo, un problema tan crucial que estaba en esa época y que lo estamos viviendo hoy en día también en la iglesia actual. Es impresionante cómo Pablo nos va enseñando Sí. a nosotros poder también tomar eso en consideración. Oye, qué introducción al libro de Colosenses, ¿eh? Tremendo. Esperamos que le hayamos ayudado para poder organizar, diría, estos pensamientos y poder compartir con los hermanos este sábado. Sí, bien cortito. Recuerde darle like, suscribirse, compartir este video si usted siente que es de bendición para usted y su familia, amigos. Y también queremos saludar a 3 personas que nos comentaron en el capítulo anterior para que vea que nosotros sí estamos pendientes de Sí. todo. Queremos saludar a Amelia Vargas, a Irma Quinteros, que nos saluda desde Panamá, y a un amigo suyo, al Vikingo. Saludamos a Mauricio Soto también, que Dios les bendiga y les guarde y que nos siga acompañando cada video que vamos subiendo, porque además de ser una bendición para nosotros, también va a ser una bendición para usted y su familia. Bueno, nos resta solamente desearles para ustedes una buena lección, Ujú. que podamos disfrutar con los hermanos todo lo que podemos conocer y aprender de todo. Yo siento que este sábado nos van a faltar más minutos, ya los 45 van a ser poquitos y vamos a tratar de revisar todo esto. Así que ahí para los hermanos allá en Ñuñoa que nosotros vamos, para que pongan unos 5 minutitos más, pues la lección está bastante interesante. Bueno, oremos. Ujú. Santo Dios, gracias por tu bondad y consideración al darnos este momento para considerar estos pensamientos tan importantes para todos. Así es. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos. Chao.